octubre de 1978, en la ciudad italiana de Turín, se llevó a cabo un hecho sin precedentes. El sudario de Turín, uno de los objetos más misteriosos del mundo occidental, finalmente sería examinado por científicos. Durante 120 horas, el proyecto de investigación del sudario de Turín, o STRP, haría miles de pruebas en este sagrado trozo de lino de 4,40 metros, considerado por muchos como la sábana mortuoria de Jesucristo. Abrimos una caja de Pandora e hicimos surgir una nueva serie de preguntas. Uno de los miembros principales del equipo del STRP era Ray Rogers, un químico sumamente respetado del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Rogers era un hombre de ciencia, no un religioso. Sin embargo, se sintió totalmente cautivado por el sudario. Para él, era un gran misterio que esperaba su revelación. El viaje científico que llevó a Rogers y a docenas de otros científicos hasta el sudario de Turín comenzó con un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, que en 1898 tomó la primera foto del sudario, una foto que reveló algo que nadie había visto. Cuando Secondo Pia tomó la fotografía, casi se le cayó la placa. Se asustó y dijo, ¡Dios mío! Estaba mirando la cara del Señor. La imagen en el sudario era muy débil, pero el negativo fotográfico de Secondo Pia mostró nítidamente un rostro. Era la primera evidencia real de que el sudario era algo más que lo que se podía ver a simple vista, y causó una conmoción. Peter Schumacher era un ingeniero de campo del equipo que creó el VP-8, que originalmente se diseñó para analizar imágenes médicas y de los satélites. Nadie en nuestra empresa había oído hablar del sudario de Turín, ni tampoco había visto imágenes o quería ver análisis de imágenes del sudario de Turín. Lo que hace el analizador VP-8 es señalar las zonas claras y oscuras de una imagen en una cuadrícula de 3 dimensiones. A mediados de los años 70, dos científicos americanos, Eric Jumper y Joe Jackson, de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se enteraron de esta nueva tecnología y le pidieron a Peter Schumacher que examinara una fotografía del sudario. Le pedimos a Peter Schumacher que recreara esa prueba para nosotros, para que pudiéramos ver con exactitud lo que entusiasmó a los científicos del sudario hace 30 años. Se pusieron 3 imágenes bajo el analizador: un autorretrato del gran maestro Leonardo da Vinci, una fotografía de uno de los miembros del equipo y la foto de 1931 del sudario de Turín. Primero, Peter Schumacher examinó el autorretrato al carboncillo de Leonardo da Vinci para mostrar cómo reacciona el analizador a un dibujo o pintura, que algunos han dicho que es justo lo que es el sudario de Turín. Si estuviera pintado se vería como el Da Vinci, que resultó verse básicamente como un ruido. Es un contraste bastante anodino. Después quisimos ver cómo una foto corriente se veía bajo el VP-8, de modo que probamos con la foto de un miembro de nuestro equipo. Vemos que las mejillas de Jim en la realidad no son tan planas, sus cejas no están hundidas en su frente y que su nariz en verdad no se difumina por toda la cara. Así es como se ve la fotografía de cualquier persona en el VP-8. No muestra verdadera altura o profundidad, los elementos que constituyen una imagen real en 3 dimensiones. Pero cuando se puso una foto del sudario bajo el analizador, sucedió algo asombroso. Podemos ver un contraste que tiene que ver con la altura y la profundidad. Una distancia real. La nariz tiene prominencia, las mejillas se destacan, el cabello tiene una forma específica y es redondeado. Toda la imagen tiene dimensiones. Los resultados de Peter Schumacher hicieron más profundo el misterio comenzado por Secondo Pia. ¿Cómo se formó esa imagen en el sudario? El sudario es una imagen realmente única, la única de su tipo en todo el mundo. No hay nada que se le parezca. Un relieve en 3 dimensiones, la parte prominente y la parte profunda de todo un ser humano. Solo hay una en todo el mundo. No hay otra. En ningún lado. Jamás. Imposible.
No sé cómo se podría hacer. Nunca he oído ninguna forma de poder hacerla. Solo en el sudario de Turín. Luego de estos resultados, Eric Jumper y Joe Jackson crearon el STRP en 1977 y comenzaron la gran tarea de conseguir acceso al sudario. El VP8 fue el catalizador que formó el equipo del STRP. Dijeron, deberíamos ver si averiguamos cómo se formó esta imagen. El mayor problema siempre ha sido obtener acceso a la tela. En la primavera de 1978, a pesar del desacuerdo de muchos en el Vaticano, la Iglesia dijo que sí. Finalmente, cuando nos dieron permiso para examinar la tela, por primera vez en la historia, la ciencia tuvo la posibilidad de aplicar un método científico real y no solo tomar fotografías. Para poder tener acceso al sudario, el STRP no podía proponer ninguna prueba que marcara o cortara ningún trozo de la tela. Ninguna prueba podía ser destructiva. Mucha gente local no quería que nos ocupáramos de ese objeto sagrado. El equipo STRP solo tenía 5 días para examinar el sudario. Trabajaron literalmente las 24 horas para averiguar cómo esa imagen evocadora se había impreso en la tela. Barry Schwartz fue uno de los pocos reporteros gráficos a quien se le permitió registrar el acontecimiento. Se hizo un análisis espectral. Sam Pellicori tenía un espectrómetro que pudo utilizar. Se tomaron muchas fotografías, se fotografió en forma ultravioleta fluorescente. Se tomaron radiografías con rayos X fluorescentes e imágenes reflectantes. Las pruebas de Ray Rogers no encontraron pigmentos, ni tintes, ni agentes de fijación típicos de cualquier clase de pintura en la parte central del sudario. Eso quería decir que la sábana mortuoria no pudo ser pintada o dibujada. Pero lo más fascinante de todo fue la historia que contaron las manchas de sangre del sudario. Cuando alguien es torturado, tal como la Biblia nos dice que Jesucristo fue torturado en la crucifixión, las paredes de los glóbulos rojos se rompen y liberan hemoglobina dentro del cuerpo. La hemoglobina se descompone y crea altos niveles de bilirrubina, y las heridas comienzan a coagularse. El análisis del STRP demostró que las manchas de las secreciones de los coágulos sanguinolientos tenían niveles de bilirrubina extraordinariamente altos, perfectamente consistentes con el trauma de la crucifixión. Además, la fotografía fluorescente ultravioleta descubrió otra pista increíble que no se apreciaba a simple vista. Se pueden ver las manchas de suero alrededor de las manchas de sangre que nunca fueron visibles hasta que fotografiamos el sudario con fotografía UV fluorescente unos 2000 años después que ese hombre fuera ejecutado. El suero es el componente líquido de la sangre. Se compone esencialmente de agua y las manchas eran invisibles en el sudario hasta que la luz ultravioleta las hizo aparecer fluorescentes. Ningún artista medieval pudo haber anticipado la invención de la fotografía ultravioleta fluorescente y decir, ocultaré las manchas de suero para que las descubran en 700 años más. Es imposible. Imposible. El STRP pensaba determinar cómo se había producido la imagen en la tela, pero fue incapaz de encontrar una respuesta. Teníamos una simple pregunta que la ciencia moderna, con toda su técnica y tecnología, y en el año 78 teníamos disponible todo lo mejor, no podía dilucidar. ¿Cómo se produjo esa imagen en esa tela? Ray Rogers y el equipo STRP terminaron su investigación del sudario de Turín con más preguntas que respuestas. Porque si no era una pintura, ¿cómo se había formado la imagen en la tela? Los evangelios nos dicen que hace 2000 años el Imperio Romano crucificó a Jesús de Nazaret. Luego, envolvieron su cuerpo maltratado en un sencillo sudario. El primer registro del sudario, el primer lugar en que fue exhibido, fue aquí, en el pequeño pueblo de Liré, unos 1300 años después de la época de Jesucristo. En 1532, un incendio en una iglesia casi lo destruyó. Sufrió extensas manchas de agua y secciones enteras quedaron gastadas por las manos de la gente que lo tocaba cada vez que era exhibido ante los fieles.
Unas monjas de la Orden de las Clarisas Pobres le cosieron una tela atrás para reforzarlo. Finalmente, en 1578, el sudario llegó a su destino de reposo final en Turín, Italia. Durante los 4 siglos siguientes, la Iglesia exhibió el sudario en forma periódica ante los fieles que creían que veían la cara del Salvador. Pero para la ciencia moderna, su autenticidad no era una cuestión de fe, lo que importaba eran los hechos. El STRP, el primer equipo científico en investigar el problema, probó que el sudario no era una pintura o un relieve teñido, pero a pesar de toda su pericia, no pudieron averiguar cómo se había creado esa imagen evocadora. Sin embargo, muchos científicos del STRP sabían que la imagen concordaba notoriamente con la crucifixión. Las manchas de sangre, los azotes, todo parecía sugerir el cuerpo de un hombre crucificado, pero ¿hay una forma de poder probarlo científicamente? La crucifixión era una muerte dolorosa, horrible y larga, reservada a los criminales y al último estrato de la sociedad romana. No los clavaban solo para matarlos, lo hacían para crucificarlos, para torturarlos. No querían que murieran de inmediato. De hecho, hay evidencia de su sorpresa ante la muerte tan rápida de Jesús. Durante su vida profesional como médico forense del condado de Rockland, Nueva York, el Dr. Frederick Sageby ha investigado muchas escenas donde se han cometido crímenes. Mi campo era el mecanismo, la manera y la causa de muerte. El tipo de sufrimiento de la persona. La fascinación del Dr. Sageby por la patología de la crucifixión comenzó en 1948, cuando aún era un estudiante universitario. Decidió hacer sus propios experimentos para investigar una cuestión fundamental. Si el sudario se había encontrado en la escena del crimen, ¿podría la evidencia forense confirmar la crucifixión como causa de la muerte? Bien. Cuando el Dr. Sageby comenzó su investigación, el conocimiento forense de la crucifixión era casi inexistente. Bien, ¿cómo está así? El Dr. Sageby hizo construir una cruz para poder determinar cómo la crucifixión causa la muerte. Ese experimento le ayudaría a analizar la evidencia forense en el sudario. En esa época, la única suposición existente era que la víctima se sofocaba debido al peso de su propio cuerpo. Pero los experimentos del Dr. Sageby sugerían otras cosas. La muerte se debió a un estado de shock que hace que el corazón deje de bombear. Al Dr. Sageby le interesaban más los clavos que perforan las manos. El sudario muestra una gran mancha de sangre cerca de las muñecas del hombre crucificado, pero ¿son las manos humanas clavadas a una cruz lo bastante fuertes como para sostener un cuerpo crucificado? El Dr. Sageby diseñó guantes especiales y medidores para probar la teoría. Los cálculos que hemos hecho demuestran que las palmas de las manos sí sostendrían el cuerpo. El Dr. Sageby hizo otro descubrimiento sorprendente. La práctica romana de clavar las palmas de la víctima a la cruz debía romper el nervio mediano de la mano. Esto tiene el efecto de hacer que los pulgares se doblen hacia adentro. Un examen del sudario revela que la víctima tenía los pulgares hacia adentro. Están escondidos bajo las palmas, tal como si el nervio mediano hubiera sido cortado. Eso es muy preciso. Los pulgares están ocultos como si en el sudario de Turín faltaran. El nervio mediano cortado no fue la única pista que la investigación del Dr. Sageby encontró en el sudario. Si miramos la cara, no se ve simétrica, muestra señales de golpes. Yo miré los ángulos de la sangre en la zona de la cabeza donde estaba la corona de espinas. La sangre corre por el lugar donde los músculos se contraen y el flujo parece un tirabuzón. La sangre corre por la parte de atrás de la mano, se desliza muy bien por el costado y se acumula en un charco. Lo he visto en la oficina del médico forense en muchos casos de heridas en las manos. Gracias a toda esa información, el Dr. Sageby llegó a una abrumadora conclusión acerca de la imagen del sudario. Desde el punto de vista de la patología forense, concuerda absolutamente con un individuo crucificado. No tengo ninguna duda.
Pero incluso si el Dr. Sagevi tenía razón, su trabajo no podía contestar la pregunta fundamental que podría vincular el sudario con Jesús de Nazaret. ¿Cuál era su antigüedad? Eso solo podría resolverse si el Papa permitía que los científicos cortaran un trozo de la tela del sudario para fecharla por carbono. Había mucha tensión, una verdadera controversia sobre si se debería someter a esas pruebas científicas. Como la datación por carbono significaba en realidad destruir una parte del sudario, ello significaba un gran paso para la Iglesia. Los resultados podrían hacer que la gente se replanteara todo lo que sabía sobre el sudario de Turín. Pero si el sudario era la tela que envolvió el cuerpo de Jesucristo, debería tener 2000 años de antigüedad. La única forma de probarlo era cortar un trozo del sudario y fecharlo por carbono. Un proceso que podía identificar la antigüedad de la tela con una precisión de 30 años. En 1988, los científicos intentaron tener acceso al sudario una segunda vez, pero sin que ellos lo supieran, Juan Pablo II ya estaba consultando a sus propios consejeros científicos y había tomado una decisión. En esa época yo estaba en Roma, y había una verdadera tensión, una controversia sobre si el sudario debería someterse a pruebas científicas. El primer paso en cualquier datación por carbono es quemar el material que se quiere examinar. Cortar un trozo del sudario que se destruiría en forma definitiva era una acción muy controvertida, de modo que la muestra se cortó de un rincón que ya estaba sumamente dañado. Fue una buena elección. Estaba en un lugar de la tela que no iba a suscitar quejas. Nadie podía decir que estaban sacando muestras de la parte que estaba en mejor estado de la tela. El trozo que se cortó de la esquina dañada se dividió en 4 muestras separadas. Se envió una parte a la Universidad de Oxford, otra al Instituto Suizo de Tecnología en Zúrich, y 2 trozos más pequeños se enviaron a la Universidad de Arizona, donde el Dr. Tim Jull era miembro del equipo original de datación por carbono. Todo. Las plantas y los animales en este planeta tienen aproximadamente la misma cantidad de carbono 14 en ellos mientras viven. Al morir, el carbono 14 en nuestros cuerpos decae a un ritmo conocido. Si medimos el carbono 14 de la muestra y lo comparamos con un estándar, podemos calcular la antigüedad según la proporción que haya entre la muestra y el estándar. Primero, se limpió la muestra del sudario de cualquier impureza y después, literalmente, se quemó. Comenzamos con un trozo de tela, la quemamos y llevamos el carbono de la muestra a un estado gaseoso. Luego, el gas o CO2 se solidifica y se convierte en grafito o carbono puro. Cada muestra de grafito se pasa por un espectrómetro de aceleración de masa que puede contar cada átomo individual de carbono 14. Este detector de partículas puede contar un átomo a la vez. En una muestra moderna, contamos más de 100 átomos por segundo. En una muestra antigua que tenga unos 50.000 años, podemos contar 5 o 10 átomos en 2 minutos. Dependiendo del número de átomos que se cuenten, los científicos pueden encontrar una fecha con precisión. Para la prueba del sudario de Turín, cada laboratorio trabajó en secreto y en forma independiente. Sin embargo, cada uno obtuvo la misma categoría de fechas. Queríamos asegurarnos de hacerlo bien, por eso lo medimos más veces de lo que haríamos normalmente. A los 5 minutos sabíamos que el sudario no tendría 2000 años. El sudario de Turín resultó ser una muestra medieval, del siglo XIV, y eso es lo que muestra la datación por carbono. El sudario fue fechado entre el año 1260 y el 1390. La datación por carbono fue una asombrosa revelación que se conoció en todo el mundo. La información científica era definitiva. El sudario de Turín no podía ser la tela en que habían envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret. Miembros del STRP como Ray Rogers siempre habían mantenido una actitud abierta respecto a la autenticidad del sudario, pero él era un científico y en su opinión esta era una evidencia definitiva de que el sudario era falso. Lo que Ray Rogers sí aceptaba eran conclusiones basadas en la evidencia científica. Pero el científico pragmático estaba por recibir la sorpresa de su vida profesional.
Sue Benford y su esposo Joe Marino están entre los que creen que el sudario es real. En 1997 no sabía nada del sudario. Estaba frente al televisor y vi el rostro en la pantalla. Fue algo curioso. Yo simplemente sabía que ese era en realidad el rostro de Jesucristo. Sue Benford dice que su visión los inspiró para encontrar pruebas que los resultados de la datación por carbono estaban equivocados. Ambos reconocen que no son científicos y que no tienen una formación o un reconocimiento científico. Sue dirige una asociación sin fines de lucro que aboga por el uso humanitario de los animales en la investigación científica. Joe trabaja en una biblioteca de la Universidad Estatal de Ohio y tal vez es posible que hayan descubierto la pista que pueda por fin resolver este misterio. Mira esto. En ninguna otra parte hay un verde oscuro tan definitivo ni intencional. Examinando en su casa las fotos tomadas por el equipo STRP en 1978, Sue Benford se dio cuenta de que había algo extraño en el lugar en que se tomaron las muestras para la prueba del carbono 14. El diseño en espiga del tejido, tan consistente en la parte principal del sudario, se veía mal alineado, fuera de su eje. Nuestra teoría es que hay una mezcla de tela del siglo XVI y del siglo I, y las fechas con que fecharon la tela concuerdan con esa teoría. Absolutamente. Sue Benford y Joe Marino dicen que la datación por carbono está mal, porque la sección donde se tomaron las muestras estaba contaminada con fibras de una época más tardía. Según esa teoría, se usó algodón del siglo XVI para remendar en forma invisible las fibras de lino del sudario. Se aplicó un fijador a la zona remendada y el arreglo fue teñido en forma experta, de modo que quedara invisible a simple vista. Es una artesanía que, según ellos, se llama entretejido francés. Cuando se hace este tipo de remiendo, no solo se están uniendo dos trozos de materiales. Eso daría un material aquí y otro acá. Es más bien así. Se deshilachan los bordes en la tela principal y se deshilachan los bordes del remiendo. Las partes se ensamblan, las fibras se conectan y se entretejen. Se ve literalmente un entretejido, de modo que se tienen fibras nuevas y antiguas en ambos lados de la tela. Mi reacción fue de escepticismo, pero ellos tenían fotografías disponibles de las muestras que se sometieron a datación. Mostraron las fotos a varios expertos textiles que no sabían que estaban viendo una fotografía del sudario. Cada uno de los expertos, en forma independiente, dijo: esto parece vuelto a tejer. Las muestras sometidas a datación por carbono 14 se cortaron de una esquina del sudario, al lado de una costura. En realidad era un lugar que estaba dañado por alguien que había cortado un trozo, tal vez para venderlo como reliquia. Había que repararlo. Cuando se tomaron las muestras para el carbono 14, tuvo que haber entretejido en ambos lados. De modo que a menos que se tomara una fibra y se probara en forma individual, no se obtendría una fecha del siglo I o del XVI. El resultado sería algo entre el 1200 y el 1400. En el año 2000, Sue Benford y Joe Marino presentaron un estudio en Orvieto, Italia, explicando su teoría de que se había introducido algodón medieval en la esquina dañada del sudario. No fue sorprendente que la comunidad científica la desechara de inmediato. Un científico en particular estaba indignado. Una de las cosas que molestaba a Ray es que no eran científicos y que él no los tomaba muy en serio. Recibí una llamada de Ray. Me dijo: ¿qué es esto? Son tonterías. Puedo probar que están equivocados. Le dije: bueno, Ray, adelante. Pero cuando Ray Rogers fue a su laboratorio, quedó sorprendido con lo que encontró. En su opinión, Sue Benford y Joe Marino tenían razón. Ray Rogers estaba en una muy buena posición para confirmar o desechar la teoría de Benford y Marino. Ray tenía en su poder las muestras tomadas con cinta adhesiva en 1978 de la superficie del sudario, pero no eran fibras muy grandes, solo unos pocos hilos. También tenía unas muestras tomadas del sudario por el profesor Reyes, que tomó muestras en 1973 de una esquina inmediatamente adyacente a la sección que se usó para la datación por carbono. Lo que pocos sabían era que Ray Rogers estaba en una carrera contra el tiempo.
estaba perdiendo una larga batalla contra el cáncer. Su viejo amigo Barry Schwartz grabó esta entrevista para que Ray pudiera contar con sus propias palabras lo que hizo después. Leí el trabajo y pensé, tengo las muestras que pueden desbaratar totalmente esa teoría. Así que tomé las muestras de Reis y las muestras del sudario y me puse a trabajar. Me llamó un par de horas después y dijo, vaya, no puedo creerlo, Barry. Tienen razón, aquí hay algodón. Y agregó, no hay algodón en el resto del sudario, pero aquí hay algodón entretejido. Deben tener razón. Nadie estaba más sorprendido que el mismo Ray Rogers. Su observación inicial parecía confirmar la hipótesis de Benford y Marino. Pero sabía que para estar totalmente seguro debía examinar las fibras que estaban fechadas por carbono. Mientras no tuviera una muestra de la verdadera tela fechada por el carbono, una muestra documentada, bueno, no podría probar nada. El proceso de datación por carbono destruye la muestra como parte del procedimiento. Pero todos los laboratorios habían guardado una pequeña muestra de reserva. Las muestras auténticas de datación que recibí se cortaron del centro de la tela que se envió para que la fecharan mediante carbono 14, de modo que no había ninguna duda sobre ellas. Cuando observé las muestras de la sección pertinente, no tuve problemas para encontrar algodón. Ray Rogers, de hecho, encontró otra evidencia que Benford y Marino habían pasado por alto y que probaba que el sudario había sido remendado con fibras de algodón exactamente en el lugar en que se habían tomado las muestras para su datación por carbono. Si por casualidad uno observa la parte en que el segmento de la tela del sudario original fue unido mucho después con la parte entretejida, se ven definitiva y claramente las fibras nuevas que se agregaron y que luego se tiñeron para igualarlas. La única parte del sudario que fue teñida o manchada fue la sección de las muestras. De modo que mi hipótesis por el momento es que fue algo hecho a propósito para que no se viera. Rogers también revisó los experimentos de 1978 para ver si había algo que los laboratorios de datación no hubieran tomado en cuenta. También decidí mirar otra vez las fotografías ultravioletas. Había una parte significativamente más oscura, con menos fluorescencia, y era justamente la sección alrededor de la muestra Reis donde se habían cortado las muestras para la datación por carbono. Si hubieran mirado cualquier fotografía que teníamos y estudiado la información que obtuvimos en 1978, habrían sabido que ese era el peor lugar posible para tomar una muestra. Si hubieran puesto atención a mis fotos del 78 y a la información que conseguimos, habrían elegido otra sección. Mi conclusión es que esa zona fue manipulada y fue hecho por alguien de gran habilidad y con materiales diferentes a los que se usaron para hacer el sudario. En el año 2005, 5 semanas antes de perder su batalla contra el cáncer, Ray Rogers publicó el último trabajo de su distinguida carrera. No cuestionó el procedimiento científico de los laboratorios de datación por carbono. En realidad creía que era preciso, sino la parte dañada del sudario. En su opinión, los resultados no nos decían nada sobre la verdadera antigüedad de la parte principal del sudario, pero, para su gran frustración, también descubrió que otra prueba de datación por carbono tal vez no sería posible. Al final de su vida, Ray Rogers decidió volver a su laboratorio debido a la teoría de Sue Benford y Joe Marino. Para su gran sorpresa, se dio cuenta de que estaba de acuerdo con ellos. Estoy llegando a la conclusión de que hay una buena posibilidad de que sea el trozo de tela que se usó para enterrar al Jesús histórico. Escribió un trabajo que Termoquímica Agda aceptó en enero de 2005 para su publicación. Hasta ese momento, ese era el único trabajo científico que desafió la datación por carbono 14 con un argumento que fuera creíble. Ray Rogers era tal vez la única persona que podía confirmar esa teoría, ya que tenía acceso a fibras tanto de la parte principal del sudario como de la sección fechada mediante carbono. También sabía, debido a sus propios experimentos en 1978, que el sudario carecía de todo pigmento o tinte.
Sin embargo, cuando observó las fibras de la esquina donde había obtenido las muestras, eso fue exactamente lo que encontró: tintes, gomas, resinas. Todo indicaba que esa sección había sido reparada hace cientos de años. Hay microfotografías que demuestran todo esto muy claramente. Las fibras de algodón de la muestra sometida a datación están bastante cubiertas con mordiente de tinte y goma. Algunas de las fibras de lino no muestran eso en absoluto. Se ven muy suaves y nada se adhiere a ellas. En eso está el kit del asunto. El lino es muy difícil de teñir, envejece con el paso del tiempo y adquiere cierto color. De modo que para igualar un entretejido con el color original, hay que usar algodón y teñir el algodón. Ray encontró algunas ceras en las muestras que le sugirieron que las fibras eran parte de un proceso de entretejido invisible. Pero los descubrimientos de Ray Rogers debían probarse con equipos más avanzados que los que él tenía en el laboratorio de su casa. Un hombre moribundo me dio esta tarea y yo quería llevar a cabo lo que él esperaba. Bob Villarreal era un colega de Ray Rogers en el Laboratorio Nacional de los Álamos. En un último deseo, Rogers pidió a sus amigos que confirmaran sus descubrimientos en forma independiente. Para él era una carrera, porque sabía que se estaba muriendo. Quería saber si esa esquina del sudario tenía la misma composición, si la tela estaba hecha de hilo de lino o de algodón. Y si era de algodón, entonces no era igual a la parte principal. Pero el 8 de marzo de 2005, antes de poder hacer ninguna prueba, Ray perdió su larga batalla contra el cáncer. Tenía 78 años. Después de la muerte de Roy, Bob Villarreal estaba decidido a confirmar los descubrimientos de su amigo. Le envió las fibras que Ray le había dado a otro amigo en el laboratorio de los Álamos. Inmediatamente ocurrió algo sorprendente. Me llamó por teléfono y dijo: la fibra que yo tenía que analizar se rompió en 2 pedazos. Dios se va a enojar conmigo. Resulta que eran 2 trozos separados que estaban entretejidos, tal como Sue Benford y Joe Marino habían dicho. Pero más importante que eso era lo que los mantenía unidos: un mordiente, una sustancia gomosa usada durante siglos para fijar tintes. Este descubrimiento fue una revelación, una confirmación independiente de que esa parte del sudario había sido teñida. Como hacía tiempo Ray Rogers había confirmado que no había tintes en la parte principal del sudario, ahora estaba claro que las muestras para datación por carbono se obtuvieron de una parte anómala de la tela. La esquina dañada no era como el resto. Solo llegaron y cortaron en secreto la peor muestra posible del sudario. La gente que certificó la muestra todavía trata de convencer a todos que los demás están equivocados y ellos no, y que la muestra era válida. En los últimos meses de su vida, Ray Rogers era partidario de efectuar otra datación por carbono. Lamentablemente también creía que eso ya no era posible. Porque incluso si se pudiera resolver el eterno problema de tener acceso al sudario, había un problema todavía mucho mayor: la forma en que el sudario de Turín había sido conservado. Ray Rogers habló del hecho de que la caja en la que se guarda el sudario, la reliquia, había sido tratada con timol, una sustancia química que mata todo lo que vive: insectos, bichos, bacterias. Ese tratamiento con timol podría influir en una futura datación por carbono. Según Ray Rogers, al usar timol, una sustancia química basada en plantas, para limpiar la reliquia, sin darse cuenta habían dañado el sudario en forma permanente. Se había contaminado con átomos modernos de carbono, haciendo que fuera imposible fecharlo con precisión. Pero antes de morir, Ray Rogers pensó que había encontrado la solución. En 1532, el sudario sufrió daños debido a un incendio y quedó con 16 marcas notorias de quemaduras. Allí se podrían tomar muestras, y como ya eran carbono puro, el timol podría eliminarse fácilmente. Hay carbono que se produjo en 1532. Además, la tela quemada es inmune a cualquier tipo de ataque. De modo que esa sería una muestra perfecta para datación.
Lo mejor de todo es que esos trozos quemados ya habían sido recogidos en una restauración del sudario que se hizo en 2002. En 2002, quitaron la tela de refuerzo, quitaron todos estos parches. ¿Pueden ver esta parte quemada? Cortaron todos los trozos quemados de los bordes de estos agujeros quemados y los guardaron. Es excelente material de carbono 14. Estos restos de carbono podrían ser la clave que solucione por fin el misterio del sudario de Turín. Algunos de los colegas de Ray Rogers han solicitado al Vaticano acceso a estas muestras quemadas para hacer una segunda datación por carbono. Si no es tan antiguo como para hacer el sudario de Jesús, entonces creo que habré visto un milagro porque gente del medioevo habría creado algo que no podemos duplicar y ni siquiera explicar, y yo quisiera saber cómo lo hicieron.